Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. En este sábado de la octava de Pascua, hoy podemos ver en el Evangelio de Marcos un resumen de lo que ha acontecido en esta semana. Así como el Señor se ha ido manifestando y la credulidad o incredulidad de algunos han hecho posible que se comunique el mensaje pascual. Para poder comunicar el mensaje de la Pascua, el mensaje de la resurrección del Señor, se necesitan 3 cosas. Lo primero, testigos. En el pueblo hebreo y en las primeras civilizaciones era muy necesario que el testimonio fuera creíble. No había más que palabra para constatar algo. Por lo tanto, testigos. 2 eran los testigos probados. Para que alguien tuviera credibilidad, se tenía que tener a 2 personas. Recuerden a Susana. 2 fueron los que la acusaron. ¿Por qué 2? Porque es el testimonio creíble. 2 los discípulos de Emaús. Pedro y Juan, 2 los que van a ir a dar testimonio que la tumba está vacía. El problema es que con las mujeres todo cambiaba. Ahí no había testimonio. Ni aunque fueran 100, no se les creía. Es una comunidad que así fue creciendo. Por eso a María Magdalena y a las otras no es sustentable su testimonio. Pero el mismo Jesús resucitado se aparece, dando muestras Él de sí, de su propio testimonio. Él ha resucitado. ¿Qué más pruebas se necesita? Ahí está Él. Era muy necesario que estos testigos tuvieran algo que, si bien su palabra lo hacía creíble, cuando se revelaba algún hecho o gesto, el testimonio era todavía mayor. La tumba vacía, los lienzos, el sudario, todo esto da muestras de un testimonio. Como dato curioso, en nuestras civilizaciones, como es la azteca, para que hubiera un testimonio creíble, se enviaban flores. Y con esto se decía: esto es verdadero. ¿Se acuerdan del Tepeyac? La Virgen pide que vaya a cortar rosas. ¿Para qué? Para que el español sepa que el testimonio del náhuatl es verdadero.
Cuando se decía la verdad, se enviaban flores. Ahí está, otra muestra de cómo el testimonio se daba. Segundo, aparte del testigo, se necesitaba también la gracia de Dios. ¿Para qué? Para creer en la resurrección. Lo podemos ver a lo largo de los evangelios que hemos escuchado esta semana. Los dos de Maús, aun cuando son testigos de ese encuentro, tuvo que existir la gracia de Dios para que se desarrollara el testimonio. María Magdalena tiene una gracia de Dios que le ilumina y lo reconoce, primero como un jardinero, después como Jesús resucitado. Pedro, Juan, cuando ven los lienzos, la gracia de Dios hace que los lienzos les manifiesten que Él ha resucitado. El testimonio de la pesca hace que Pedro reconozca la resurrección. La gracia de Dios es necesaria. Podrá haber testimonios, el Evangelio, pero necesitamos la gracia de lo alto para creer en la resurrección, aún en nuestros días. Y en un tercer lugar, nuestra disposición personal. Sin disposición personal, aun cuando Jesús resucitado se presenta, no se le reconocerá. Es necesaria nuestra disposición. Bien, podemos vivir muchas Pascuas y ¿le creemos o no a la resurrección? ¿Esperamos o no anhelantes nuestra resurrección? Entonces necesitamos estas tres cosas: un testimonio que se puede dar por testigos, por datos que atestiguan, la gracia de Dios y nuestra disposición. Todo esto lo vamos a coronar el día de mañana, que escuchemos en el Evangelio esta resurrección misma del discípulo en Tomás, y esta resurrección que se da con el testimonio que Jesús resucitado va a hacer de Tomás para cada uno de nosotros. Pues pidámosle a la Virgen Santísima hoy en este sábado de Pascua que interceda por cada uno de nosotros para que el testimonio de la alegría pascual inunde en nosotros y se haga de esperanza para la humanidad. Que así sea.